Claro, con gusto. Muy bien. Bien, oremos. Gracias, Señor, por este tiempo una vez más. A pesar de ser un día largo, intensivo, realmente hemos disfrutado de profundizar en temas relacionados con tu bendita palabra. Y realmente es un privilegio poder terminar esta serie de charlas de Zoom, meditando en el Nuevo Testamento, pensando en la revelación tuya que nos ha llegado, sobre todo a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, somos privilegiados de tener toda la Biblia, de tenerla en nuestro idioma, de poder estudiarla, de profundizar en tantos detalles, aspectos. Realmente somos privilegiados y gracias por poder hacerlo. Bendice también la universidad, bendice al rector, bendice a todos los que trabajan allí, que todo esto sirva para que tu nombre sea puesto muy en alto, que el conocimiento de las verdades bíblicas pueda trascender mucho más todavía y a través de lo que podamos aprender también podamos influenciar y acercar otras vidas a ti, Señor, a tu palabra, incentivar el amor a las benditas escrituras. Señor, que podamos ser canales de todo aquello que hemos recibido para transmitirlo también. Amén. Bendice esta hora, Señor, y que nos puedas hablar también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, ya comienzo. Heikel, está bien, no hay problema que te tengas que retirar antes por tus tareas. Qué lindo ver a José Carbonell, a las distancias, aunque sea. Que después se presente Gladys, así le veo la carita. Bueno. Para mí es un honor. Para mí es un honor estar con tantos teólogos, y que realmente es un honor para mí. Es un honor para mí, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Mi introducción. Nos introducimos en la teología del Nuevo Testamento, o como lo llamara el comentarista bíblico Matthews Henry, Nuevo Pacto. Está basado en Hebreos 8:13. Al decir Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En efecto, este nuevo pacto es tan superior al antiguo cuanto la gracia es superior a la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, San Juan 1:17. Tema central del Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, como el reino de Dios acercándose a los hombres. Mateo 5. Después hay otros temas como fundación del cristianismo, la fe, la esperanza, verdad oculta revelada, la iglesia, etc. Bien, esa es mi introducción. A ver, Charlie, ¿dónde está Charlie? No lo veo. ¿Se me escucha? Pasa que no me funciona, no sé qué me está pasando con la cámara ahora. Está apagadito. Bueno, ahora voy a tener que ver yo todos los que levantan la mano. No, igual yo los veo, ¿eh? Yo los veo y yo estoy avisando. Sí, sí. Pasa que a mí no me pueden ver. Igual no se pierden de nada, quédese tranquilo. Por favor. Bueno, ahora somos casi 30, pero solemos ser algo de 40. Así que estimemos cada uno que puede tomar en las respuestas 1 minuto, pero pueden repartirla en 2 respuestas. Parte y parte, y así no nos alargamos tanto y tratamos de que esto no se alargue. Hoy se alargaron los 2 talleres bastante y terminamos más agotados todavía. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es teología del Nuevo Testamento? A ver, ¿qué es lo que ustedes estuvieron viendo sobre el tema? ¿Qué es teología del Nuevo Testamento? Pueden contestar con lo que está escrito, pueden decir, ahí está, Mariano Carbone. Sí. Bueno, si querés, Hilda, sigo un poquito. Bueno, lo
lo que yo leí y puse, que es una disciplina de la ciencia teológica que sistematiza los resultados del exégesis del Nuevo Testamento, resumiendo y sintetizando coherentemente las revelaciones de estos períodos. Es una teología que se actualiza permanentemente porque siempre hay nuevos aportes de otras ciencias, tal como la que vimos antes, la arqueología o la historia, con nuevos detalles, lo que produce nuevos desafíos para poder interpretar o apoyarse aún más en la doctrina. Y no porque la historia o la doctrina en sí cambie, sino porque a partir de esos nuevos aportes que hay, uno puede sistematizar este estudio. Y creo también que como tema fundamental es la doble naturaleza de Cristo, visto como un hombre perfecto en mayúscula y como perfecto Dios simultáneamente, sin perder ninguna de sus naturalezas. Muy bien, Mariano, muy completo. ¿Quién sigue? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es la teología del Nuevo Testamento? Recuerden el tiempo, que no se excedan demasiado. Bueno, pregunto yo. Ahí está, Marcelo Heikel. Ya lo dijeron muy claramente, así que no tengo más que agregar, que solamente decir amén a lo que dijeron tanto vos, Hilda, como Mariano, pero quisiera hacer no una diferenciación, sino por ahí un aporte en cuanto a nosotros estamos acostumbrados a meter a Dios en nuestra historia, y la teología en general es nosotros en la historia de Dios. Y con respecto al Nuevo Testamento es justamente esto, nosotros estar dentro de la historia de Dios y conocer el Dios que se hizo hombre para rescatarnos a nosotros, para dar vida a la humanidad y para que nosotros podamos conocer en la plenipotencia que Dios se manifestó, para que nosotros le veamos esa teología perfecta, ¿no? El Dios hecho hombre, perfecto, 100% hombre, 100% Dios. Y creo que es importante que nosotros reconozcamos justamente esto. Así es. A ver, José Carbonell, ¿qué dice José Carbonell? Yo pienso que hemos estado escalando una montaña de todo lo que ha sido la teología, el aporte de las enseñanzas, de las normas, de las reglas, y uno llega a la parte más alta de la montaña, y la parte más alta de la montaña lo tiene a Cristo revelado, y entonces allí donde aplicamos toda la parte de la parte sistemática, la parte de exégesis, para poder conocer a la persona más grande que podemos conocer, al centro de nuestro mensaje, al centro de nuestra mirada, porque este estudio tiene un propósito, de descubrir a Jesucristo. Ese es el propósito que tienen todas las materias y todas las áreas que podemos decir y podemos contribuir, pero yo creo que llegamos al punto, está muy bien puesto en este lugar porque es el punto más alto. El punto más alto es descubrir a Jesús y descubrir a Jesucristo con todas las normas, con todas las reglas, con todos los principios del estudio bíblico para poderlo aplicar. Por eso creo que estamos en un punto muy importante de lo que es la teología, porque vamos a estar descubriendo a qué es el autor de nuestra vida, el autor de nuestra salvación, a quien tenemos que señalar, el propósito de la iglesia, el propósito de todas las teologías que podemos encontrar del Nuevo Testamento y la podemos aplicar a la persona bendita del Señor. Por eso creo que es muy importante que estamos en este lugar y como decía Esteban cuando oró, realmente Dios nos habla porque realmente es una preparación, esto es como que se ha ido preparando, uno va escalando hasta la parte más alta y en la parte más alta sintetizamos y resumimos lo que hemos aprendido en aplicarlo a esa persona que, como dijeron, ¿no es cierto?, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Por eso estamos muy contentos de poder llegar acá. Excelente, Carbonell. Grisel. Marcelo Mariani también está levantando, ¿no? Perfecto. Marcelo Mariani está primero que yo, así que lo dejo a Marcelo.
como quieran. Igual primero las damas, Grisel, no hay Primero problema. las damas. Está bien, gracias. Sí, yo acuerdo con José en que estamos en este último día y en esta última charla donde vamos a hablar del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento lo más importante, como en todo, es el Señor Jesucristo. Y Dios, que es un Dios de orden, fíjense ustedes que creo que Él también en este tiempo nos está ordenando a nosotros, está haciendo un orden y nos está enseñando, porque no es casualidad todo lo que estamos viviendo, todo lo que nos está pasando, y cómo también el Señor creo que está muy contento de que estemos juntos en un mismo espíritu, que estemos en un ámbito de universidad, en un ámbito de conocimiento, en un ámbito de respeto el uno por el otro, en un ámbito donde por ahí nos hemos despojado de un montón de cosas o de prejuicios personales y estamos todos en este momento muy especial. Y eso es parte de la formación que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros, porque siempre estamos en proceso. Estamos en proceso desde que conocimos al Señor, y ese proceso y esa perfección, que será hasta el último día, ¿no? Cuando ya estemos allá, el Señor lo está trabajando en nosotros. Por lo tanto, yo lo veo como desde ese punto de vista. Estar en el Nuevo Testamento, estar al lado conociendo todo y cada una de las cosas que Jesús es el protagonista, también a nosotros nos muestra que el Señor como ser humano, y nosotros, con todos nuestros errores, nuestras falencias y nuestras cosas, estamos teniendo la posibilidad de ordenar esto que el Señor quiere ordenar en cada uno de nosotros, ¿sí? No sabemos, cada uno somos seres individuales y cada uno tenemos diferentes complejidades y diferente educación, diferentes cosas, pero el Señor sí nos une en esto, y creo que por eso resalto lo que José dijo, y es verdad. Estamos escalando, y estamos viendo por ahí también con la mirada del Señor. Perfecto. Marcelo creo que pidió la palabra y pasamos a la segunda pregunta. Sí, no, creo que ya está todo dicho, así que prefiero no volver a reiterar lo que ya se dijo, así que pasemos a la segunda. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es el punto de partida para el acercamiento para una teología del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el punto de partida para el acercamiento para una teología del Nuevo Testamento? A ver, ahí, Nelson, ¿levantaste la mano? Daniel Lisa. Bueno. Daniel Lisa. Daniel. Bueno, Nelson, si querés contestar, con gusto. Te cedo la... No, conteste usted, pero yo pienso que lo encontramos ahí, ¿no? Alguien puede profundizar también en el análisis crítico histórico, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Pero si alguien profundiza sobre eso, será de mucha bendición. Daniel. Sí, bueno, creo que lo dice el mismo texto. El apunte, ¿no? Nosotros hacemos teología a partir del análisis del texto, ¿no es cierto? El análisis crítico, histórico del texto mismo, es decir, de la revelación. Packer, un autor reformado, nos dice que nosotros nunca podríamos hacer teología o conocer a Dios si Él nos hubiese revelado. Por eso que es bastante, con todo respeto, ¿no? La teología liberal, que parte de hacer teología sin Dios, o no poniendo a Dios en el centro, no es teología, no tiene sentido. Es decir, nosotros hacemos teología porque Dios se reveló, incluso aquellos que no tienen o no han tenido en su momento la revelación escrita de Dios, lo han tenido en sus conciencias, ¿no? La conciencia de Dios lo podemos ver en las religiones primitivas, ¿no? En los pueblos, primitivos, donde ese culto que ellos hacían, ¿no es cierto?, lo que ellos entendían que era Dios. Entonces, nosotros partimos, hacemos teología a partir de lo revelado, en esos libros que luego los padres de la Iglesia definieron
como la regla, el canon, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, de nuestra exégesis, de nuestro estudio, hacemos ese estudio del Dios de lo revelado en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque, para redondear un poco también lo anterior, la teología del Antiguo Testamento es el estudio de Dios revelado en el Antiguo Testamento, y ahora es el estudio de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Pero sin escritura no hay ningún acercamiento posible. Eso es lo que creo que el texto nos quiere decir, el apunte. Muy bueno. ¿Quién sigue? Eleazar. Eleazar. Bien. ¿No sabía alguien más antes? Creo que Osmar también levantó, me parece, la mano después. Bueno, Osmar, todo tuyo. Dale. No, más allá de lo que se ha dicho, que es lógico, ¿no? Entrar a hacer teología sin la revelación sería tratar de estudiar algo en base a la nada misma, ¿no? Pero algo muy interesante es el tema de que el Nuevo Testamento, el hecho de profundizar y la relación que tiene con el Antiguo Testamento, como bien alguien dice y se ha dicho y lo conocemos, que no podemos entender el Nuevo Testamento sin comprender o sin tener la base del Antiguo, y a su vez el Antiguo se interpreta también a partir del Nuevo. Es lindo empezar a estudiar el Nuevo Testamento con una base no solamente teológica del Antiguo Testamento, sino también con esa parte histórica de la cual estábamos hablando en otros módulos anteriores, ¿no? Y uno se puede encontrar, por ejemplo, en la teología de Santiago, que es una teología más judaica, más al estilo patriarcal, que hace uso del término varón, y si uno no entiende por qué habla más del varón y no habla del término hombre, que incluye a ambos, uno estaría diciendo que está enfocado esa porción de la Biblia solamente a varones, pero en realidad es por su cultura y su formación en una familia judaica. Uno también entiende muchas cosas en términos de cuando está hablando, por ejemplo, Pablo, que él se menciona hebreos de hebreos, o cuando en Hechos se mencionan los hebreos y los griegos, que en realidad eran judíos helenistas, y entiende todo eso en base a un contexto de una historia que viene detrás, y si no lo tenemos no podemos sacar o caeremos en producir una teología errada en base a nuestra propia concepción de lo que estamos pensando que hay en el texto, ¿no? Perfecto. ¿Quién sigue? Mariano Laudonio, ¿puede ser algo que aumentes? ¿No? ¿Quién no habló? Me parece que el rector me parece que estaba pidiendo la palabra. ¿Vos sabés que cada rato pone la manito? ¿Será que quiere hablar? Que se presente, que le veamos la cara. No, él aplaude cuando le gusta a alguno. Perdón. Ahora yo estoy pidiendo hablar. Bueno, dale, Osmar, dale. Perdón que voy a hacer una crítica al apunte, no, que no sea tomado mal. Pero no, más que una crítica, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué el punto de partida es el análisis crítico histórico? ¿Por qué? Yo no entiendo ahí. No, yo por momentos me trabo. Perdóname que lo pensé igual. Espera, te digo lo que yo pensé. Yo siempre pensé que era la exégesis. Ahora dale vos. Por momentos me trabo con las preguntas de la forma en que la hacen, pero supongo que fue hecho en inglés y después tiene una traducción. Entonces está mal la respuesta. No. Entendamos lo que entendamos, yo creo que estamos dentro de un orden. Seguimos. Es como dice el doctor Carbonell, es para contribuir a la confusión popular. Osmar, nos van a echar a todos. Controlate. Retiro lo dicho. Bueno, a ver, Marcelo Heikel. Por la forma de... Yo para salvar la pregunta de la universidad y no criticarla como hace Osmar. Yo entendí... José Carbonell criticó. Salvarnos, Marcelo. Yo entiendo esto, que la crítica histórico-literal que se está dando es por el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, no nos olvidemos, hermanos, que desde la promesa a Abraham corría detrás de una tierra prometida. Nosotros corremos detrás del Salvador.
O sea, la tierra prometida era lo que el pueblo de Israel quiso siempre llegar a, y cuando la tuvo no la aprovechó porque se alejó de Dios. Pero nosotros nos vamos detrás de una tierra prometida, no importa dónde esté nuestro Señor en la eternidad, si la casa va a ser entre las nubes, en el cielo, en la tierra, en la nueva tierra, en los cielos nuevos. Lo importante es el Salvador, porque le veremos cara a cara, y entonces ahí entra la crítica histórico-literal. Israel fue detrás de una tierra, nosotros vamos detrás del Salvador, y por eso que la crítica en cuanto a la teología del Nuevo Testamento, que cambia la mente tanto del pueblo de Israel, siendo, si se convirtiera, por supuesto, o del pueblo de Dios en este tiempo, que es la iglesia. Perfecto. Vamos a la otra pregunta. ¿Les parece o quedó alguien sin hablar y quería hablar? Y yo puedo decir 2 palabras. Ah, sí, dale, Osmar. Porque ahora que lo escuché a Marcelo, que me cayeron la ficha. Puede ser que diga aquí el apunte, el análisis crítico histórico, porque pasa a ser sumamente fundamental que el hecho de que Jesús vino a la tierra es indiscutido. Historiadores seculares, no cristianos, Plinio el Joven, Plinio el Viejo anteriormente, Suetonio, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahora, famoso judío, porque era... Flavio Josefo no era parte de la iglesia, sin embargo todos, correcto, o sea, todos confirman el hecho histórico de que lo de Cristo fue real, más allá de que crean si era el Hijo de Dios o no. Entonces a mí me parece interesantísimo, ahora reitero que estoy un poquito bajo los efectos del día de ayer, que me cayó tarde la ficha, que puede ser interesante. Por ejemplo, sumarnos al consenso social de que es un hecho fundamental y históricamente comprobado. Perfecto. La otra pregunta, la tercera. ¿Qué significa teología enseñada por Dios? Teología enseña de Dios. Teología conduce a Dios. ¿Recuerdan estas palabras del sacerdote y filósofo Tomás de Aquino? A ver qué opinan. Adrián Ponce está. Muy bien, Adrián. Bueno, buenas tardes. Yo cuando leía estas 3 afirmaciones, si bien están atribuidas ahí a Tomás de Aquino, pero obviamente mi pensamiento dirigió a la Biblia, al último versículo del capítulo 14 o 15, no recuerdo ahora, de Romanos, cuando concluye su discurso hablando del designio de Dios, diciendo que todo es de Dios, por Dios y para Dios. Y en este caso, la teología que nosotros estamos viendo, si fuera algo de nosotros, por nosotros y para nosotros, sería algo vano, algo terrenal, algo, por supuesto, para la gloria de los hombres. Y la teología no debe ser así. Por eso es que la teología, como tantas otras cosas que corresponden al designio de Dios, deben tener este orden, enseñadas por Dios. El escritor a los Hebreos nos dice, Dios habiendo hablado, es Dios quien habla y nosotros escuchando. Es enseñada por Dios, es enseñada de Dios, y nosotros tenemos que escucharle. Acá en el apunte se mencionan algunas actitudes que tenemos que tener: entendimiento, obediencia, reflexión personal, nos debe llevar también a una fe personal. La teología no debe ser algo escrito por un comité que se reúne y nada más, y tampoco por una persona que está aislada y sola, sin posibilidades de comunión con otras, sino que es de Dios, es por Dios, es de Dios, y finalmente conduce a Dios. Y ahí está el punto final del designio, que todas las cosas deben conducir a Dios. Si en algo falla esto, porque hay gloria de los hombres, porque hay aplausos para los hombres, porque se desvía el propósito, ya no es una teología en estos términos, por Dios, de Dios y para Dios. Eso es mi... Permiso, acá está el candado y la
¿Nombraste a alguien, Charlie? No, por ahora no. Bueno, A ver si alguien más levanta la mano. ¿Quién continúa? Yo identifiqué 3 palabras o tres pensamientos que se me ocurrieron con esto, que dice que significa enseñada por Dios. Enseguida se me vino la idea del Espíritu Santo, ¿sí? El Maestro, el Espíritu Santo enseñada por Dios, o sea, el que nos enseña de Dios es Dios y a través del Espíritu Santo, porque es bien complejo conocer a Dios y aprender de Dios. Y la otra cosa que se le cortó, Grisel. Bueno, se quedó sin señal, Grisel. ¿Quién continúa? A ver, alguien que no habló. Yo, Fer Morales. ¿Me escuchan? Dale, Fer. Hola, buenas tardes. Bien, como lo dice, es una pregunta como que se contesta por sí sola, ¿no? La teología enseña de Dios, enseñada por Dios. Y como bien sabemos, no podemos saber nada de Dios si Él no hubiese querido enseñarnos de Él mismo. Estaríamos vacíos de Él si Él no hubiese hablado, si Él no se hubiese acercado, no se hubiese mostrado. Así que la teología es enseñada por Dios, no podemos sacar teología de otro. La teología enseña de Dios, bueno, valga la redundancia, Él habla de sí mismo y nos enseña lo que acabo de decir. Y la teología conduce a Dios, es que nos conduce a la profundidad, a una comprensión mejor de lo que es Él. Y atrae al que quiere escuchar de verdad a Dios, Dios lo atrae con sus palabras. Nada más. Una respuesta más y paso a la cuarta pregunta. Washington, ¿tenés algo? Sí, buenas noches con todos. Varias cosas que pensaba en poder responderlo a lo que están haciendo, a lo que estamos aprendiendo en cuanto a la teología del Nuevo Testamento. Pensaba en el libro de Hebreos, capítulo 1, todo lo que hace el nexo de unión del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el comienzo? Estamos mirando cuál es el comienzo. ¿Y qué sería para Adán y Eva estar con Dios? Y eso es algo impresionante para mí y seguramente para ti. Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cada uno de nosotros tenemos al mismo Dios que está en el cielo. Y eso es algo muy asombroso, tener al mismo Dios que está en nuestras vidas. Y cuando nosotros miramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, ahí mostrándole los apóstoles ya, después que ya Jesús había ido. Y él está mostrando en Primera de Juan, capítulo 1, dice, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La presencia del mismo Dios es la teología que ahorita estamos en cada uno de nosotros. Esa es la teología que podemos disfrutarla. Su presencia, el mismo Dios en cada uno de nosotros desde el momento que aceptamos. Y ahí toca a cada uno de nosotros hacer lo que hicieron los discípulos y seguirnos adelante en lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades ha dicho Washington? La palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de hoy. A veces me ha pasado que me traen un chisme o lo que fuera, y yo les contesto esto, déjame que yo estoy sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús, no me molestes con eso. Pero es que es una verdad absoluta. Así que gracias, Washington, con tu explicación. Hago la cuarta pregunta. ¿En qué área tenemos presuposiciones en nuestro acercamiento a la teología del Nuevo Testamento
influyen en nuestras conclusiones respecto a la misma. La vuelvo a leer. ¿En qué área tenemos presuposiciones en nuestro acercamiento a la teología del Nuevo Testamento que influyen en nuestras conclusiones respecto a la misma? A ver, ¿quién va a ser el primero? ¿Estás viendo? Sí, había manos pero creo que de preguntas anteriores. Yo digo nada más la mano y después dice si quieren. Creo que Esteban Baise había levantado la mano, creo que Antonio García también, Grisel en algún momento, Jorge Zipán. No sé si tienen algo para aportar de esta pregunta. Bueno, lo mío era de la pregunta pasada y era simplemente un versículo, 1 Corintios 2, 12 al 16, que muestra de quién es el objeto, de dónde proviene la revelación, a través de quién la podemos entender, a través del Espíritu Santo, y bueno, qué objeto tiene, qué enfoque. Así que simplemente el texto se los dejo ahí. 2 Corintios 2, 12 al 16. Perfecto. ¿Quién sigue? Hola, bendiciones. Sí, fíjense cómo son. Yo estaba justamente leyendo 1 Corintios 2:10, ¿sí? Más que nada relacionada a la pregunta anterior. Y en este caso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y el Espíritu todo lo escudriña de Dios. Si nosotros vemos en la parte histórica, crítica histórica, cómo el pueblo de Israel no pudo distinguir al Mesías que tanto tiempo había esperado, anunciado, confiado, en el cual depositaron toda su fe, y el Mesías se presentó delante de ellos y ellos no pudieron observarles, no pudieron darse cuenta quién era el que estaba con ellos. Y claro, cada uno esperaba al Mesías conforme a su pensamiento, conforme a su visión. Estaban los nacionalistas, los que veían un libertador, estaban los fariseos, que veían un doctor en la ley, ¿sí? Estaban los saduceos, cada uno esperaba a su Mesías, a su Cristo, conforme a su visión. Pero fíjense la importancia que acá vemos, que es el Espíritu el que revela, y es el énfasis o el común denominador, mejor dicho, en toda esta materia, que es cuando Dios mismo se revela. Esa es la teología que es dada de Dios y que nos conduce a Dios. La teología que es revelada a través del Espíritu Santo, y Él la revela conforme Él quiere. Así que, bueno, eso es lo que quería aportar con respecto a ese tema. Muy bien. ¿Quién sigue? Antonio García, Grisel. Sí, en línea con... Disculpen, ¿me escuchan? Sí, sí. Perdón. Tengo microcortes, por eso, discúlpenme. También estaba pensando que la teología del Nuevo Testamento también va en una... Y tenemos que apreciar la progresión de la revelación hasta llegar a un clímax. Y también me quedo en Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 15, también 25, donde dice, porque preciso es que Él reine, haciendo de Cristo el centro, absolutamente como Señor, como Rey, cabeza de la Iglesia, como Salvador suficiente, como centro de todo. Y finalmente va evolucionando en el apóstol Pablo en este discurso, en esta revelación, y dice al final del verso 28, que para mí es la coronación de lo que es la teología, para que Dios sea todo en todos, dice al final del versículo 28. Creo que Aquino en ese sentido tenía razón, y yo creo que también el apóstol Pablo de alguna manera sabe resumir mucho mejor que cualquier otro teólogo estas expresiones, ¿no?, que estábamos analizando. Dios sea todo en todos. Es el clímax de la teología. Excelente, Antonio. Gracias.
A ver, ¿quedó alguien sin hablar? Ah, Grisel. No, yo quería completar lo que había tratado de decir, que después se me cortó internet. Se ve que se corta, ustedes no me pueden ver, pero yo sí, no me perdí nada. Que la teología enseñada por Dios, justamente por la obra del Espíritu Santo, Él mismo se manifiesta y nos muestra y nos enseña conforme también al tiempo de lo que tenemos que aprender, ¿no? Y la teología enseña de Dios, lo tomo como algo histórico, porque estamos aprendiendo desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y muchas cosas del Nuevo Testamento están en el Antiguo, muchas cosas del Antiguo se están adelantando lo que hay en el Nuevo. Y una teología que conduce a Dios, porque lo primero que se me ocurrió es pensar en lo escatológico, en el después. No es solamente que nos conduce a Dios la teología ahora, sino que nos está conduciendo a lo que realmente va a ser lo más importante, que es nuestra alma con el Señor y en la Nueva Jerusalén, ¿no? Que es en definitiva hacia donde vamos y que es lo más importante. Eso nada más quería decir. Charlie, ¿quedó alguien que levantara la mano y no habló? Creo que no, creería que no. Bueno, yo leo lo que, para terminar, un párrafo corto que hice, pero después, si quieren, 5 o 10 minutos más, alguien se quedó sin hablar o quiere decir algo más sobre cualquiera de las preguntas, lo agrega. Les leo un chiquitito. ¿Qué hubiera sucedido si el Nuevo Testamento no existiera? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera venido? Gracias a Dios que existe el Nuevo Testamento y que Jesús vino y completó el canon bíblico y sigue vigente hasta hoy, cumpliéndose el 100% de su escritura. El canon nos ubica en el pasado, presente y futuro. El canon bíblico es el libro más cuestionado y en su nombre se produjeron las mayores atrocidades. El canon bíblico soportó todos los desviamientos del ser humano a través de los tiempos. Los cristianos del siglo I, la Iglesia Católica siglo III, la Edad Media, guerras protestantes, soportaron a falsos religiosos, poderes políticos, y en nuestro tiempo el desviamiento mayor se produce ignorando la Biblia. Dios nos regaló a nosotros este tiempo para poder estudiar las Escrituras y reconocerlas como revelación perfecta de Dios. Procuremos escudriñarlas y llevarlas a la práctica. El Señor viene. Muy bien, Daniel Lisa. Sí, compartir algo con respecto a la pregunta 4, que me parece que podríamos profundizar un poquito más sobre estas presuposiciones para acercar al estudio de la teología del Nuevo Testamento. Particularmente, bueno, se cita acá a Bultmann. Bultmann no es un teólogo con el cual yo simpatizo demasiado, pero me parece que hace una pregunta muy interesante, porque tiene que ver con un tema un poco árido, que es hacer filosofía de la teología. Filosofía de la teología. Así como hacemos filosofía de la historia, esto de hacer filosofía de la teología, en este caso el Nuevo Testamento. Y él hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿existe exégesis sin presupuestos? Él dice que es imposible. Sin duda que todos cuando nos acercamos al estudio exegético venimos con toda una carga, con una herencia, con una cultura y también con prejuicios. Él plantea algo interesante, bueno, que eso no lo podemos evitar, ignorar eso. Él dice que es una ingenuidad, lo cual yo creo que es cierto. Él habla de que debemos cambiar, se pueden cambiar esas presuposiciones, y hay una enumeración que uno podría estar mucho tiempo debatiendo. Ahora, ¿cuáles son las presuposiciones correctas para hacer un estudio o un acercamiento objetivo a la teología del Nuevo Testamento? Yo pregunto, ¿cuáles serían esas presuposiciones? Particularmente, yo creo que si tendría que animarme a comenzar a debatir o a dar una respuesta a esto, tomaría lo que ha dicho lo
lo que insiste mucho, particularmente un autor, un chino, un bautista chino, bastante místico, Watchman Nee, pero que es muy interesante, ¿no? Y es aprender a despojarse de uno mismo. Uno tiene que entender que la Biblia es el libro de Dios, que nos habla de su persona, nos habla de sus planes, nos dice quién es, cómo llegar a Él, cómo conducirnos a Él, y nos habla también, bueno, cuál es el plan que Él ha preparado para nosotros. La centralidad de la Biblia es la persona de Dios y en el Nuevo Testamento la persona de Cristo. Si no entendemos esto de entrada, vamos a tener una teología equivocada, que de hecho, como todas estas teologías de la liberación y de la revolución y de todo esto, son teologías equivocadas porque lo que se busca es, se centra en la redención del hombre. Sí, Dios quiere redimir al hombre, pero es en la forma en que Dios quiere. Lo que tenemos que entender, y cierro con esto, es que acá no importa lo que yo diga, no interesa lo que el hombre diga, y hasta que el ser humano no entienda esto, sino lo que Dios dice. El ser humano está lleno de opinión. A mí me parece que Dios es así, es aquello, y lo que importa realmente es lo que Dios dice. Entonces, si yo me despojo, me vacío de mí mismo y con una actitud humilde, creo que esa es una presuposición en la cual yo debo tener en cuenta para acercarme a hacer teología. Es lo que a mí me parece. Esa ha sido mi experiencia. Como ex católico que se convierte, monaguillo, que se convierte a los 14 años, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando hay un vaciamiento del ser humano, recién ahí Dios puede actuar. Totalmente de acuerdo. ¿Quién más quiere dar alguna opinión? Pablo Til. Muy bien. ¿Cómo andás, Pablito? Bien, bien. No, le ponía el dedo a Daniel, pero igual el concepto de venir sin preconceptos. Justamente vaciarse de esos preconceptos, aún de las doctrinas que uno sostiene. O ir a la Biblia y que la Biblia hable. Muy bien, Pablo. Si no hay más nadie que quiera hablar, le dejamos el lugar. Sosa y Nelson están levantando la mano. Un comentario con relación a eso. ¿Se escucha? Sí. Es muy difícil también estudiar un tema, como decía Daniel recién, sacándose o despojándose todo, siendo que nosotros mismos a nuestros hermanos les enseñamos una postura. El gran problema es que muchas veces enseñamos solo una, y a veces tenemos que enseñar las diferentes posturas y plantear nuestro punto de vista con más convicción y seguridad, pero mostrarle también las distintas posturas que puede haber en distintos temas. Ese es el gran problema. Uno se encuentra a veces después que puede discutir con otros, discutir en el modo griego, como decía Pedro Fuentes, debatir, ¿no es cierto?, distintos temas, pero el gran problema es que ya venimos con un montón de conocimientos o preconceptos que después nos cuesta al estudiar, porque lo primero decimos, no, esto no es de acuerdo a lo que me enseñaron. Y quizás estamos equivocados en algunos conceptos, pero como nos enseñaron eso y toda la vida nos dijeron eso, estamos convencidos de eso sin haber estudiado profundamente ese tema. Entonces, el planteo por ahí para acá, bueno, en primer lugar para mí es poder mostrarle a aquellos que uno les está enseñando las distintas posturas que hay en diferentes temas, ¿no es cierto? Para que puedan conocer, pero a la vez también profundizar y decir, nosotros creemos esto por este motivo, tenemos más convicción en esto por esta razón. Solamente para aportar y comentar, ¿no?, que a veces es difícil despojarse de todo el conocimiento que tenemos porque ya lo adquirimos. Gracias, Carlos, y es un honor escucharte. Eliazar. Sí, sumar a lo que dice Carlos, no solamente plantear posturas, creo que en el mundo evangélico se ha tenido mucho miedo de enseñar cosas diferentes, ¿no? Y eso ha generado que hemos formado robots en pensamientos y entonces tienen ideas fijas, ¿no? Y gran parte de nuestra juventud se ha rebelado simplemente porque se le ha dicho que así se tiene que hacer. Entonces yo también sumaría no solamente el tema de
enseñar posturas o presentarlas, sino de enseñar a pensar. Algo que nosotros cuando vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, el Señor Jesucristo, a las preguntas que le hicieron respondió 2 o 3 o 4, muy poquitas. Y en realidad Él lo que hizo fue responder con preguntas. O sea, no dio una respuesta concreta, sino que Él responde con preguntas para llevar a que las personas piensen y evalúen su propio pensamiento y lo que estaban imaginando o pensando y cómo resolverlo. Y entonces los planteó contra ellos mismos a poder aprender, ¿no? Y nosotros cuando lo que normalmente se nos ha enseñado de que tenemos que exhortar y que presentar es darle la respuesta a las personas. Eso genera una gran problemática en el ámbito práctico como en el ámbito teológico, porque la persona no asume esa verdad como convicción simplemente porque le ha sido impuesta. Pero en cambio cuando la persona aprende y la saca por sí mismo, ya eso se forma una convicción. Esa es la mejor forma de desaprender. A mí me encanta siempre y me choca cuando el Señor se encuentra con Nicodemo, que era se ve que por el desarrollo de los evangelios, del evangelio sobre todo de Juan, se ve que muy interesado y termina siendo un discípulo del Señor Jesucristo, que el Señor le dice, siendo tu maestro, no sabes esto, ¿no? Y entonces ya le toca de raíz el propio conocimiento y desarrollo de estudios judíos que él tenía, para que reevalúe en base a la teología que tiene que ver de Cristo, ¿no? Así que es impresionante cuando volvemos a los evangelios y vemos el modo de actuar y de enseñar del Señor Jesús. Gracias, Eleazar, y es una gran verdad. Yo trabajo mucho. Sí, Carbonelli y Grisel, ya les doy la palabra. Sí. Yo trabajo mucho el tema de ser sentipensantes. El día que aprendemos eso realmente nos hace muy bien. Así que bueno, ahora le doy a Grisel y después a José. Sí, yo coincido totalmente con lo que Eleazar y Carlos. Es difícil porque nosotros subjetividades. Que te corta, Grisel. Bueno, José. Sí, no, yo simplemente para, por supuesto, agregar y aplaudir a todos los hermanos que han hablado, ¿no? Porque la verdad que estamos tocando un nervio tremendo de todas nuestras asambleas, de las iglesias, donde hemos visto por muchos años, gente que no piensa y de esa manera a veces mucha gente entra como convencida y no como convertida a la iglesia, y estamos nosotros, somos los responsables a veces de que ese conocimiento no haya sido, digamos, que lo disfruten los hermanos, que disfruten poder pensar y conocer de la palabra y enriquecerse con la palabra. Entonces yo creo que está también en nosotros, en cada uno de nosotros, poder corregir estas cosas que evidentemente no le han hecho bien a la iglesia, nos han dividido, nos han separado, nos han alejado de lo que realmente es el centro, porque todas las respuestas que hemos tenido esta tarde nos han conducido al Señor Jesucristo, porque por Dios ha sido enseñado, de Dios ha sido enseñado y a Dios nos ha dirigido todo el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero eso es muy importante, hermanos, que tengamos un corazón abierto. Por eso creo que estamos en un lugar donde podamos pensar sin herir a otro, porque pensamos de otra manera o hay otra posición dentro de ese lugar. Y yo creo que eso es muy importante, enseñar a las personas a pensar y a disfrutar el conocimiento de Jesucristo. Así que yo estoy muy contento de haberlo escuchado, la verdad, esta tarde. Y dos cosas que quiero agregar. Lo de Washington esta mañana me conmovió el corazón, así que muchas gracias, Washington, por tu aporte, que ha sido magnífico y me ha conmovido. Y un gran abrazo a Mariano Caudonio, un amigo del corazón. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, es sobre digamos,
la pregunta esa de presuposiciones. Las presuposiciones son juicios o valor, dice el diccionario, que nosotros tenemos con anterioridad para emitir juicios, conceptos preestablecidos. En cuanto al apunte que dice, digamos que no, al leer las palabras de Bultmann, que no ve ninguna posibilidad de que el hombre cambie o escoge sus presuposiciones, creo que este material es, digamos, estas conclusiones que este autor ha llegado, digamos, es bastante antiguo, ¿verdad? Digamos, los conocimientos adquiridos por, digamos, por las populares neurociencias, hoy, digamos, esos conceptos mentales que se ha establecido, que ya vienen establecidos, ya sea por la forma de la educación, en forma consciente o en forma inconsciente, y por todo aquello que forman y van construyendo nuestros conceptos mentales, que luego emitirán este juicio, hoy sí se puede cambiar. O sea, donde dice Bultmann que no ve ninguna posibilidad de que el hombre cambie, digamos que hoy no nos debemos desanimar, sino sí se puede cambiar. Muchas veces nosotros, para acercarnos a una teología bíblica del Nuevo Testamento, yo estoy haciendo un estudio, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el popular, lo que llamamos el discipulado a las personas nuevas en la fe, hacemos en cuanto a temas de doctrina, en cuanto a temas del Señor Jesucristo, en cuanto a temas de la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestra antigua forma, dice la Biblia, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Traemos, dice que la Biblia, en el libro de Efesios, que nosotros somos esclavos de la mente y de nuestro pensamiento. Entonces, hay cosas en nuestra vida que debemos cambiar en nuestra nueva naturaleza. Y eso, en un trabajo que estoy elaborando, es, por ejemplo, qué conceptos mentales hemos traído del mundo que están influyendo en nuestra vida como cristianos y que nos hacen tomar decisiones malas en nuestra vida. Digamos, esa misma regla influye en las normas de interpretación bíblica. Entonces lo tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo, tener todo lo que tengo lo tengo que tener por basura. ¿Y qué de cosas debo despojarme para tener hacer una nueva teología del Nuevo Testamento? Por ejemplo, las tradiciones, los dogmas que estamos acostumbrados a traer de algunas congregaciones que no son bíblicas, ¿verdad? Y nada más tenemos que basarnos en interpretaciones bíblicas, lo único que nos podrán llevar hacia una teología del Nuevo Testamento bíblica. Gracias. Bultmann creo que es contemporáneo nuestro, si mal no me equivoco, 1900 y pico. Igual sí, pero digamos está equivocado en algunas cosas. Tenemos no, por supuesto, sí, no es que tenemos que opinar igual que él, perfecto. Tenemos la mente de Cristo, que eso realmente nos transforma día a día si nosotros nos dejamos transformar. ¿Quedó alguien sin hablar? Si no, ya le entregamos la palabra a Luis. O sea, hay que confundir lo que es algo que es posición y lo que es práctico, ¿no? Está bien. ¿Alguien más que tenga algo diferente que decir? Bueno, ya listo. Le damos la palabra a Luis y les agradecemos todo lo que ha sucedido en estas 10 clases. Logramos, Grisel, terminarlas. Nos hemos pasado hablando hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Bueno. Hemos tenido largas charlas. Bueno, gracias a Dios y a ustedes. Después que Luis hable, si nos da el tiempo, hacemos una oración. Amén, amén. Bueno, realmente un placer servir al Señor con siervos como todos los que están ahí presentes. Yo había empezado a notar algunos de los hermanos, algunas cosas puntuales, pero son tantos que dije, bueno, voy a resumirlo de otra manera. A ver, felicito a todos los hermanos. Ustedes saben que tengo de distintas denominaciones
Hermanos Libres, Bautistas, Nazarenos, Asambleas de Dios, Unión de Asambleas de Dios, Pentecostales y, bueno, Alianza Cristiana y Misionera. Y algunos se han animado a criticar constructivamente el apunte. Y los felicito realmente. Recuerden ustedes algo que dijo muy bien Isla. En Estados Unidos hay un pequeño problema. Se habla el Spanish English. Entonces, yo he señalado muchos errores en la misma página y algunas personas que no manejan bien el español ponen el traductor y sale después algunas cosas raras. Como al principio decía que la Universidad Teológica Shalom no está apegada a la Biblia. Es una cosa impensada. Pero bueno, ya se corrigió eso. Y otras cuestiones más que me dijeron de Estados Unidos que disculpara, que había gente trabajando ad honorem y que no manejaba tan bien el español, entonces usan el traductor. Y al poner el traductor se pierde mucho. Ese es uno. El otro tema es, recuerden ustedes que esto es una acreditación de saberes de una carrera de la licenciatura que dura 3 años y medio, la maestría 2 años y medio, el doctorado 2 años y medio. Y que no es fácil hacer comprimir un texto y es prácticamente imposible englobar todo. Y por ahí yo como docente, sí, tengo mis críticas también, que ya las he elevado a Estados Unidos porque, digamos, el estilo de pregunta y la forma de preguntar, que muy bien señaló después Eleazar, determina mucho de dónde viene el texto. Así que bien, permítanme entonces, porque ya nos vamos conociendo, van 10 clases, y quiero que se compenetren con este pensamiento de los que muchos de ustedes algo saben, algo conocen, de lo que es la teoría del aprendizaje constructivista, ¿sí? El conductismo es una escuela donde se impone, ¿sí? Se impone y se impide al estudiante pensar, razonar por sí mismo, ¿sí? Se le conducen. No se lo estimula al debate, a la dialéctica, que en nuestro caso nosotros, o yo prefiero llamarle a este ejercicio dialéctico, me gusta llamarle diálogo teológico, ¿sí? Me parece más apropiado para lo que estamos formando. La universidad tiene entre otras cosas, tiene dos funciones. Informar, número 1, y formar. Y el tercero es investigar. La información está disponible en las redes y hay que tener cuidado con ello. Por eso he mandado, y mucha de la bibliografía que se mencionó, yo ya la envié, ¿sí? Lo que mencionó hace un rato Osmar, de la bibliografía que él tiene de arqueología bíblica, bueno, muchas de esas yo ya las he enviado. Pero en esto también quiero detenerme, que tenemos que ser muy críticos, autorreflexivos. El constructivismo pretende otro modelo, otro esquema de aprendizaje, que yo algo les volqué a ustedes en el muro. Recuerdan ustedes que le puse a Vygotsky, el aprendizaje mediado y solidario, ¿sí? Y por qué esta dinámica de que se da estas clases adicionales para que ustedes entren en este diálogo teológico, que no sé cuánto hace que ustedes participan de un nivel y calidad de diálogo como el que hemos estado haciendo. Entonces, dentro del constructivismo, yo quiero que ustedes entiendan, muchos ya lo saben, pero quiero leerle algunas cosas que creo que son importantes, que tiene que ver con lo que había dicho Eleazar, el enseñar a pensar. Grisel también lo dijo, Daniel Lisa también lo mencionó, y perdonen si algún otro
Carlos Sosa creo que también lo mencionó. Y la universidad es esto, es universalidad del conocimiento dentro de ciertos parámetros. Ustedes saben que estamos dentro de una gama de la sana doctrina que, bueno, podemos no estar de acuerdo con la Santa Cena abierta o cerrada, en fin, pero eso no nos aleja como con otras denominaciones. Fíjense ustedes, algo que yo quiero dejarles, que en realidad no es invento del hombre, no es invento de un pedagogo, sino que cuando vamos al estilo y la forma del Señor Jesús de enseñar, en nuestras universidades enseñamos a los pedagogos, profesores, el método de preguntas y respuestas que mencionó recién Eleazar. ¿Por qué? Porque precisamente eso dispara en el individuo pensante que se está formando, y la Universidad Teológica Shalom, con mi gestión, pretende formar pensadores cristianos, teólogos que piensen, repiensen, vuelvan otra vez a cuestionarse, a problematizar la enseñanza. ¿Qué significa esto? Generarles duda para confundirlo y que terminen siendo testigos de Jehová o cualquier otra cosa. No, sino que vuelvan, como alguien decía hace un rato, a repensar cada uno de los posicionamientos internos y cuestionamientos de nuestra propia denominación, que por ahí la hemos estado transmitiendo como la teoría de los fractales. No sé si han escuchado nombrar la teoría de los fractales. Es la reproducción, ¿sí? Sin más de un estilo, una forma de pensar, y no lo hemos procesado, no lo hemos internalizado. Entonces la idea que tenemos, la idea que tengo, es precisamente que cada uno de ustedes se someta a prueba, ¿sí? A sí mismo, porque lo dice la Biblia, y les aporto algunas cositas. Fíjense, dentro de esta estructura que yo hablé de Vygotsky y el constructivismo, está lo que se llama el conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? ¿Qué es lo que hemos estado viendo hace un rato en todas estas 10 clases? Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se enfrenta al estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos. Provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo para resolver la situación que le produjo el desequilibrio. Es decir, el desequilibrio que se produjo con el bono 14, con un montón de cosas que se habló, y ese conflicto cognitivo es, digamos, lo que yo quiero, porque esta es una primera etapa, ¿verdad? Pero a partir de abril vamos a comenzar, los que van a seguir permaneciendo a CTU, vamos a seguir con esta línea de pensamiento. Este conflicto cognitivo, ¿sí? Cognitivo de conocimiento, los resultados personales al utilizar esta estructura en una clase han sido muy potentes a nivel académico y emocional, logrando que los estudiantes se involucren profundamente en su propio aprendizaje. Y esto ustedes lo vieron, que muchos mencionaron, estoy aprendiendo esto no lo tenía en cuenta. Quizás no lo manifestaron en la clase que hemos tenido, pero lo han pensado. Lo planteamos al inicio, cuando se arranca la introducción. Cada uno de los líderes tenía que hacer una introducción a la materia, ¿verdad? Y en el proceso didáctico, la problematización o conflicto cognitivo, estábamos buscando, o se busca, yo busco, ¿qué cosa? Generar un desequilibrio sano, por supuesto, ¿no? Un desequilibrio cognitivo, cuestionar los saberes previos, motivar a que ustedes, estudiantes, y yo también me incluye, los investiguen. Profundizamos más sobre arqueología, profundizamos más sobre hermenéutica. No nos quedamos con las reglas que teníamos de hermenéutica. Avanzamos hasta a entrar a Paul Ricoeur con el círculo hermenéutico. Y que los estudiantes se planteen interrogantes.
Esto es ser pensador. ¿Cómo lo hacemos? Plantear esas situaciones problemáticas, generar dudas que les exija investigar, buscar información. Por eso que armamos esta biblioteca virtual, designamos en cada una de las cátedras un líder, un bibliotecario digital, y que después se va a centralizar y va a conformar una biblioteca de CTU. ¿Qué estrategia podemos emplear? Y bueno, y preguntas y respuestas que nos hemos estado formulando, que más de uno, recuerdo, yo me pregunto tal cosa, ¿esto es así? La exploración bibliográfica que estuvimos haciendo, porque Osman y un montón de ustedes estuvieron diciendo de distintas... ¿Perdón? No. Es Bien. Julia que está entrando. Resolviendo estos problemas que se nos han presentado, como ir a investigar nuevamente sobre, a ver, ¿qué otra bibliografía nueva hay? ¿Sí? Bullman, lo mencionó recién Daniel y alguien más. Bueno, todos los teólogos, Karl Barth, Bullman, Paul Tillich y cualquier otro que ustedes puedan consultar, van a ver cosas que van a estar de acuerdo y otras no. Pero esa es la idea, que podamos nosotros, como estudiantes universitarios, producir conocimiento. Pero ¿cómo vamos a producir conocimiento si en nosotros no hacemos este trabajo cooperativo? Esto que hemos hecho es trabajo cooperativo, aprendizaje mediado, que nos decía Vygotsky. ¿Cómo saber si el proceso está bien realizado? Y bueno, pretender que los estudiantes aprendan, es lo que hemos tratado de hacer, respetando los estilos de aprendizaje de cada uno de ustedes. Vienen de orígenes absolutamente diferentes muchos de ustedes. Y ustedes, como estudiantes, asumieron el reto. Muchos dijeron, yo hace un montón, esto lo vi en el Instituto Bíblico, me lo han pasado por privado también. Los estudiantes están viendo una situación problemática, y la han visto. Hay un montón de situaciones que quedan con el conflicto, ¿sí? Ahí. Y no lo externalizan, pero lo tienen adentro. Yo sé que ustedes ahora van a volver sobre la bibliografía ampliada. La estrategia genera en los estudiantes el deseo de buscar información y o solucionar los problemas. Esta síntesis que quise yo decirles es un lineamiento pedagógico para que les quede bien claro que cuando yo digo que ustedes deben sentirse profesionales, se refiere a eso. No debemos por qué pensar lo mismo. Dos ingenieros, está Charlie, estoy yo, si tenemos que hacer un cálculo de estructuras, posiblemente vamos a usar las mismas leyes, pero los caminos quizá van a ser distintos. José y Jorge, que son médicos, van a analizar un paciente y uno propondrá una medicación y un tratamiento diferente al del otro. Y no por eso terminan todos peleados, ¿verdad? Entonces, esta es la idea que yo tengo de formar los pensadores cristianos, los teólogos, pensadores de la sociedad. Porque en la próxima etapa vamos a pasar, hoy cerramos una, pero en la próxima etapa los que van a seguir perteneciendo, que quieran pertenecer a CTU, vamos a pasar a otro nivel en el cual los voy a seguir estimulando para que en trabajo en equipo, por eso que yo ahora me voy a referir a esto al final, puedan producir teología, puedan volver a reescribir un manual de teología general, un manual de teología sistemática, un comentario. Nos quedamos con el comentario de Matthew Henry, está perfecto, pero algunos se ha puesto a pensar que podemos reescribir de nuevo, hacer algo made in Argentina. Mi sueño es ese, que nosotros podamos tener como, no digo dejar de referenciar a Karl Barth, a Bullman, a Tillich como personajes que están allá en la letanía. No, acá tuvimos a Carlos Morris. ¿Cuántos conocieron a Carlos Morris? Un montón. ¿Cuántos hemos estudiado con libros de él? Yo soy bautista, pero he estudiado un montón con él. ¿Sí? Es realmente para sacar el sombrero ese hombre. Entonces, bueno, que mi deseo, mi oración al Señor es que de lo
todos los que están ahí participando se sientan animados a escribir en compañía de otros. ¿Sí? Ustedes vieron que hay muchos libros que se escriben entre 2 o 3 autores. Uno se divide, bueno, vos escribís esto, yo escribo esto otro. Y bueno, esa es un poco la idea que yo tengo de la gestión de la universidad. Entonces, la información es lo de menos, porque está dando vuelta por todos lados. Y ya se les ha pasado, hay 6.000 libros o no sé cuántos, contaste, Grisel, de lo que yo te pasé y que mucho se mencionó ahí. Después tenemos el link que nos pasó, no, si mal no recuerdo, Mariano, creo que mandaste un link. Mariano, haceme así. Sí, link mandó otro link más. Hay páginas también que hay que chequearla, por supuesto, hay que chequearla. Hay que tener cuidado con Wikipedia, ¿sí? Hay que tener cuidado con Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia abreva en 2 fuentes. Una auténticamente académica, que tiene todo el respaldo de una universidad, el sello de una universidad, o de personas que escribieron lo que ahí aparece, y otras que hacen una interpretación y lo cuelgan ahí en Wikipedia. Y muy bien me señaló Esteban por privado, algo que realmente es asombroso, porque yo ahora voy a chequear eso, Esteban, te felicito realmente, porque has entendido esta libertad que tienen ustedes de disentir y de señalar errores, porque si no señalamos los errores, no nos sirve. Y en esta etapa que vamos a empezar, cada denominación, cuando recibe el material, va a hacer su crítica constructiva, y si por ejemplo hay un apartado que dice tal o cual cosa sobre el milenio, y usted personalmente y su denominación no está de acuerdo, va a empezar a escribir el módulo de orientación denominacional de la Alianza Cristiana y Misionera, de la denominación que sea. ¿Se entiende? Bien, para ir terminando ya, porque no todos estuvieron esta mañana, ¿sí? Mientras tanto vayan buscando en sus Biblias, quiero que terminemos la 10ª clase, el Evangelio de Lucas, por favor, tengan todos ahí, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, ténganlo ahí presente. Bueno, la tesina, a ver, después del 2 de enero voy a enviar 2 archivos, uno sencillo en Word, para enseñarles cómo se elabora una tesina para aquellos que nunca lo hicieron, ¿sí? Y otro, un libro que ya más pesado, que se utiliza mucho en ámbitos universitarios. Hay un montón. No sé si ustedes vieron de Umberto Eco, ¿les suena? Bueno, hay una obra de Umberto Eco. Bien, Mariano, ¿la conocés? Perfecto. Es densa, es pesada. Bueno, yo en algunas de mis 6 titulaciones universitarias lo tuve que procesar. Entonces, van a ir esas 2 después del 2 de enero, ¿sí? El tema de la toga y birrete, para los extranjeros, los que no están en Argentina, van a ser 2 cuotas de $12. Para los que están en Argentina, yo después voy a colgar digamos, la persona, la modista que va a confeccionar, y ustedes se van a comunicar directamente con ella, porque le va a pedir las dimensiones del, ¿cómo se dice? La manga, la altura, no sé, bueno, en fin. A ver, el lugar del acto de graduación. A mayúscula, G mayúscula, E mayúscula, todo mayúscula, AG. Es la comisión para el acto de graduación de estudiantes. En Cava, mi asistente y que forma parte de la comisión directiva de CTU, acuérdense que estamos con una comisión provisoria y que yo pienso ampliarla. ¿Por qué se creen ustedes que lo estoy estudiando? Porque a muchos de ustedes los quiero invitar, si quieren aceptar o no, bueno, va a ser un gusto que me digan que sí, a muchos que voy conociendo su alto nivel de conocimiento académico,
bíblico y teológico. Entonces tenemos Cava, o hacer todo en Cava, o hacer Cava más el interior, y en el interior tengo el acta de graduación, Neuquén, Córdoba, Misiones y Tucumán, ¿sí? Ahí tenemos que ir pensando, ¿sí? En ser, como hacemos en todos los congresos, que invitamos gente y tenemos que hospedar a algunos hermanos. Bueno, perfecto, seamos generosos y ser hospedadores. Muchos sin saberlo hospedaron a ángeles, ¿no? ¿Sí? Bien. El otro tema, la Universidad Nacional tiene un gobierno que está compuesto por las autoridades, que son electas, por el claustro o sector de docentes, autoridades, ¿sí? Algunas, acá el Comahue, por ejemplo, tienen representación también hasta el personal administrativo. Digamos, es así. Y la otra es la opinión de los estudiantes. Entonces, a modo de centro de estudiantes, como yo he tenido experiencia como presidente de 2 centros de estudiantes, de 2 universidades, de 2 facultades de ingeniería, sé lo útil que es que el estudiante se exprese. Como director de escuelas y supervisor de escuelas técnicas, también sé lo bueno que es escuchar la voz de los estudiantes. Por ahí algunos se van hacia lo político. Bueno, no es en nuestro caso. Entonces la idea es que la Universidad Teológica Shalom Argentina cuente con esta dinámica, y Charlie Méndez, junto con mi asistente acá en Neuquén, Marcos Almuna, que ha sido alumno mío también de matemática, no en teología, por supuesto, el muro de estudiantes de CTU. Ya están trabajando en el logo y van a hacer ¿qué ahí? Va a ser el canal, la caja de resonancia de todos los estudiantes, ¿sí? ¿Qué objetivo? Que hagan reuniones extra por Zoom. Si alguno se quedó con ganas de, che, armemos un Zoom de hermenéutica, de exégesis, tal día, bien. Y hacer reuniones presenciales, porque una de las dificultades o deficiencias que tiene la virtualidad, la universidad virtual, es el no contacto personal, ¿sí? Así que puedan, de acuerdo a las cercanías de ustedes, juntarse, asado por medio, dijo uno, o piciada, que puedan compartir y proponer charlas, conferencias y bibliografía, como pasó con Osmar, que no lo veo. Ah, sí está Osmar. Osmar que hoy, en la clase anterior, habló de un grupo de arqueología que está trabajando en su iglesia, ¿sí? Entonces, bienvenido sea. Él es parte de la Universidad Teológica Shalom. A mí no me interesa que eso sea de la iglesia menonita o hermanos libres. Es una actividad académica que edifica el cuerpo de Cristo. Y la Universidad Teológica Shalom, que yo gestiono, quiero que sirva para eso, para tender puentes de unión, puentes de unidad en la diversidad, ¿sí? No estar atomizado como estamos la mayoría de los evangélicos. Mejorar la calidad del servicio educativo con lo que hizo Pascual, con lo que hizo Esteban y otros más que, bueno, ahora se me van, que hicieron algunas críticas constructivas por privado, me mandaron al mail, me mandaron al teléfono de CTU. La otra es agruparse por especialidades profesionales o teológicas, es decir, el que quiera hacer teología general, el que quiera hacer teología bíblica, sistemática, el que quiera hacer hermenéutica, el que quiera hacer arqueología bíblica, que se agrupen, ¿sí? Acuérdense que acá no es para trabajar, alguien dijo de trabajar solo, no, trabajar en equipo. Y después agruparse también por profesiones, ¿sí? Abogados, escribanos, médicos, ¿sí? En ingeniería, yo de lo que identifico, aparte de Charlie, estoy yo, no sé si hay algún otro ingeniero que se haya incorporado como rama del conocimiento, una mezcla de varias. Pero, por ejemplo, médicos, en el área de salud, ¿a quiénes veo ahí? Grisel, ¿estás?
Están Grisel. con muy mala conexión, Julia y Grisel. ¿Estás, Grisel? Hay tormenta, sí, sí. Hay tormenta, Estoy. hay tormenta. Bien, bien. Está Grisel, está José. José, muchas gracias, José Carbonell, porque yo le decía, por ejemplo, si nosotros, fíjense, ahora fue el debate del aborto. Si nosotros nos hubiésemos presentado como Universidad Teológica Shalom, con nuestra área de especialista de bioética, o como le quieran llamar, y dan su voz, ¿sí? Dando las razones biológicas en contra del aborto, o del cambio de sexo, o lo que fuera, ideología de género, tiene una autoridad distinta, porque va con el sello de la universidad y el grupo de científicos o profesionales, porque la idea va a ser que ustedes también colaboren en esto, en sumar aquellos que están en el CONICET, o en alguna otra área de investigación de alguna universidad, y si no lo están, los animo a que se metan a la universidad, que hagan carrera universitaria de investigador, es muy importante para la obra de Dios. Y bueno, y José me decía, acá tengo el mensaje te voy a mandar al frente, José. José Carbonell dijo, de otro tema, aborto, eutanasia, fíjense, ideología de género y donación de órganos. Entonces, ese grupo de estudiantes que ahora se arma como estudiante, mañana va a formar parte de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos en el área de investigación y desarrollo de esa especialidad. ¿Se entiende? Y así necesitamos astrofísicos, de todas las ramas y especialidades. Ahora, nadie queda fuera, porque alguien puede decir que elitista que es el rector. No, porque si usted es comerciante, plomero, gasista, carpintero, la profesión que sea, ama de casa, agruparse por sectores. ¿Para qué? Porque siempre hay algo que hacer para poder alcanzar a otro. Las estrategias que tienen los ingenieros para alcanzar a otros ingenieros a Cristo, las estrategias que tienen los profesores para alcanzar a otros, sean pares o alumnos para Cristo, son distintos. Y tenemos escritoras también, ¿verdad, Hilda? Sí, sí, lo que quería corroborar es que Hilda, la universidad... se ofrece a liderar eso, ¿verdad, Hilda? No tengo problemas, porque al haber escrito y tener los libros ya tengo idea para poder ayudar. Pero quiero decir, la Universidad Liberty en Estados Unidos tiene grupos hasta de cocineras, de chef, le enseñan a cocinar, a hacer cosas a las amas de casa. Sí, perfecto. Sí. Esa es la idea, y las ideas superadoras, innovadoras son bienvenidas, acá nadie se siente afuera. Y por último, ya para terminar, ¿tienen sus Biblias ahí? Estamos terminando en tiempo, miren. Todavía no son las 8. Estamos terminando en tiempo, que tuvimos una coordinadora con Hilda espectacular. Y los demás, espectaculares también. Si no, se me van a poner celosos. Miren, ¿por qué quiero compartirles esto, mis queridos hermanos? Porque uno cuando hace un servicio a Dios, el diablo, aún así, cuando vos terminás de cantar en la iglesia, si estás en adoración, cuando vos terminás de predicar, cuando vos terminás cualquier servicio para el Señor, el diablo va a trabajar en tu orgullo y te va a querer que vos te quedes con un vueltito. Y nosotros no nos quedamos con ningún vueltito. Nosotros le damos toda la gloria, la honra a nuestro Dios. ¿Correcto? Todo lo que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Dios. Con todos los defectos que tenemos. Yo no soy perfecto. No busquen en mi perfección porque no lo van a encontrar. ¿Sí? Salvo mi esposa. No soy perfecto, me equivoco, tengo actos fallidos, ya sé, por ahí empiezo una idea y mi señora después por debajo de acá del escritorio me patea, ahora no está, o me pellizca, muy violenta ella, no existe. Y me dice, lo alargás mucho, mezclas y bueno, vas por las ramas. Bueno, en fin, no nos quedemos con ningún vuelto.
Hasta acá nos ayudó el Señor, ¿verdad? Hasta acá nosotros terminamos este proceso que termina con esta clase. Pero ustedes ahora se van a sentar y van a hacerle caso al rector. Tienen la conferencia de Henry, abren el archivo de cada una de las materias, tienen las 10 clases que se grabaron, donde yo les pedí que respondieran cada una de las preguntas, más la biografía. Respondemos en concreto lo que se pregunta y luego ampliamos con lo que nos parece a nosotros. ¿Está bien? Entonces, hoy terminamos esta etapa, no nos quedamos con ningún vuelto, lo que hemos hecho hasta hoy lo hemos hecho para la gloria del Señor. Por eso les voy a pedir que leamos, bueno, capaz que yo estoy con la NBI, a mí me gusta esta versión, ya lo expliqué antes por qué, pero si usted no tiene la NBI, no importa, sígalo con su vista porque dice lo mismo. Fíjense lo que yo quiero que entreguemos el servicio y ya después Hilda va a indicar la persona que va a cerrar esta etapa pidiéndole la oración y nos despedimos. En el capítulo 17, versículo 10, que algunos ya se lo sospecharon porque se lo habían mandado en privado. Así también ustedes, decía el Señor Jesucristo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso hemos hecho. Eso es lo que han hecho ustedes en su rol de estudiante y eso es lo que he hecho yo en mi rol de rector. La gloria sea al Señor. Pero somos siervos inútiles. Que no se nos suban los humos a la cabeza. Que no se nos suban los humos a la cabeza. ¿Sí? Tienen una responsabilidad como teólogos. Ojo, que vamos a dar cuenta al Señor si nos desviamos doctrinalmente y si retenemos esta bendición de este conocimiento para nosotros. Esta bendición que hemos recibido es para compartirla, para hacer bendición primero en nuestras vidas, después en nuestro ámbito familiar y en nuestras iglesias. Y que el Señor va a poner ideas, nos va a poner ideas para hacer más cosas. Como decía Guillermo Carey, ¿se acuerdan la frase de Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas? ¿Alguien se acuerda de la frase? Una de las frases, ¿no? Decía, para Dios, ¿qué hay que hacer? Emprender grandes cosas. ¿Y qué vamos a esperar de Dios? Grandes cosas. Grandes cosas. Amén. Los bendigo. Hilda. A ver, Tito Ochoa, ¿puede ser una oración? Tito Ochoa. Sí, cómo no. Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos que podemos compartir en medio de las tareas. Te damos gracias por estos momentos de compartir distintos pensamientos, inclusive. Y te damos gracias que tú nos des la bendición de poder aprovechar este tiempo para enriquecer nuestro conocimiento bíblico con el solo propósito de glorificarte. Que podamos aprender para poder transmitir con un ambiente de humildad, sabiendo que tú nos enseñaste un principio fundamental que es el, y que podamos verdaderamente usar este instrumento para poder enriquecer cada día nuestros conocimientos en tu palabra. Bendícenos a todos en la preparación de las evaluaciones, que podamos, Señor, poder dedicarle el tiempo que sea necesario y hacerlo con la función de enriquecernos más que de una posibilidad evaluatoria. Y que tú nos bendigas a poder culminar todos estos estudios de la mejor manera. Señor, bendice a aquellos que están pasando por pruebas y dificultades,
aquellos que están pasando por momentos de zozobra en su vida. Bendice a aquellos que están apartados espiritualmente y bendice a todas las almas en este mundo que necesitan de Cristo para que podamos llevarle el mensaje del Evangelio de salvación y de vida eterna. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos y te bendecimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Un aplauso para todos. Vamos. Muchas gracias, Tito. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Mediados de febrero. Hasta luego.